rodillas el gran sable de mando, apoyó las manos en él y aguardó inmóvil. Los mamalik de Damasco y los antiguos guardias del chambelán fueron a colocarse a su alrededor con el alfanje desnudo, y el chambelán respetuosamente se puso de pie a la derecha del trono. Inmediatamente, cumpliendo las órdenes del chambelán, empezó el homenaje. Entraron los jefes del ejército de 10 en 10, empezando por los grados inferiores, y prestaron juramento de fidelidad en manos del rey y besaron silenciosamente la tierra. Y así hicieron todos, y ya no faltaba más que los 4 grandes cadíes y el gran visir Dandan, y los 4 grandes cadíes entraron y prestaron juramento de fidelidad y besaron la tierra entre las manos del rey. Pero cuando entró el gran visir, el rey se levantó del trono en honor suyo, avanzó a su encuentro y exclamó: «Bienvenido sea el padre de todos nosotros, el muy venerable y muy digno gran visir, aquel cuyos actos están perfumados por la alta sabiduría, aquel cuyas acciones hablan de unas sabias y prudentes manos». Entonces el gran visir prestó juramento sobre el libro noble y besó la tierra entre las manos del rey. Y mientras el chambelán salía para preparar el festín, disponiendo los manteles, los manjares y el servicio de coperos, el rey dijo al gran visir: «Ante todo, para festejar mi advenimiento, quiero obsequiar con largueza a los soldados y a sus jefes, y para esto manda repartir entre ellos todo el tributo que traemos de la ciudad de Damasco, sin economizar nada, y hay que darles de comer y beber hasta la saciedad. Y hasta entonces, oh gran visir, no vengas a contarme los pormenores de la muerte de mi padre y la causa de su muerte». Y el visir Dandan se acomodó a las órdenes del rey y dio 3 días de libertad a los soldados para que pudieran divertirse, y avisó a sus jefes que el rey no quería recibir a nadie durante aquellos 3 días. Entonces todo el ejército hizo votos por la vida del rey y por la prosperidad de su reinado, y el visir volvió a la tienda del rey, pero el rey ya había ido a buscar a su hermana Nuzhatú y le había dicho: «Oh hermana, hemos sabido la muerte de nuestro padre el rey Omar, pero desconocemos todavía la causa de su muerte. Ven conmigo para oírla contar de labios del gran visir». Y la llevó a la tienda y la ocultó tras una gran cortina de seda colocada a espaldas del trono. Entonces el rey dijo al visir Dandan: «Ahora, oh visir, cuéntanos los detalles de la muerte del más sublime de los reyes». Y el visir dijo: «Escucho y obedezco», y relató lo siguiente: Historia de la muerte del rey Omar al-Nemán y las palabras admirables que la precedieron. Un día entre los días, el rey Omar al-Nemán, sintiéndose agobiado por el dolor de vuestra ausencia, nos había llamado a todos para que tratáramos de distraerle, pero de pronto vimos llegar a una anciana de rostro venerable que, acompañada de 5 jóvenes de pechos redondos, virginidad intacta y bellas como lunas, tan admirablemente bellas que ningún lenguaje podría expresar sus perfecciones, y a su belleza unían su cultura, pues sabían asombrosamente el Corán, los libros de la ciencia y las palabras de todos los sabios de entre los musulmanes. La venerable anciana adelantó entre las manos del rey, besó respetuosamente la tierra y dijo: «Oh rey, te traigo 5 joyas como no las posee ningún soberano del mundo. Te ruego que examines su hermosura y las sometas a prueba, porque la belleza solo se aparece al que la busca con amor». El rey Omar se quedó encantado en extremo al oír
estas palabras: le